Gracias por continuar en sintonía. Como ya habíamos anunciado, recibimos en este espacio No Más Uno a Andiel Galván, un periodista, comunicador social de formación también en áreas sociales y que recientemente ha hecho públicas sus aspiraciones a la alcaldía del Distrito Nacional por Opción Democrática. Gracias, Andiel, por estar con nosotros. Muchas gracias, Stalin. Muchas gracias, Adalberto. Un placer estar aquí con ustedes y compartir sobre este proyecto de hacer que vivamos mejor en el Distrito Nacional. Bueno, participar en la política es un gran reto y una acción, una osadía en el contexto actual dominicano. ¿Por qué tú lo haces? Bueno, porque siento que tengo que aportarle a la transformación del colectivo de la comunidad. Entiendo que mucha gente también tiene esa venita, pero yo siento que si uno va a entrar al ruedo, si va a entrar a un espacio y va a pedir la confianza de la gente y de alguna manera es depositario de esperanzas y deseos de transformación, uno tiene que sentir que puede aportarle algo, que tiene por lo menos la motivación, que tiene también alguna competencia, alguna formación, no solamente voluntad. Para nosotros luego hacer cambios, transformaciones, no basta con nosotros tener buenas intenciones, ya lo hemos visto. Entonces a mí me mueve la posibilidad de entusiasmar también a personas que quizá han perdido la esperanza. Y bueno, en esta coyuntura, a mis 35 años, en Opción Democrática y abierto también a otros apoyos de partidos, de alianzas y de movimientos, siento que es una vía para yo canalizar esas inquietudes de contribuir y de motivar a otros. Bueno, Andiel, parte de lo que hemos visto, en mi caso, que nos conocemos de mucho tiempo atrás siendo muy jóvenes, más de lo que somos aún todavía, tiene que ver con esa inquietud también y con ese reclamo de vivir en una sociedad más justa y donde la gente tenga mejores condiciones, donde se respete un poco ese sentido de ciudadanía. Te hemos visto en los últimos meses insistir mucho desde espacios comunitarios como juntas de vecinos en la necesidad de articular la ciudad, de poner en orden el espacio público. ¿Este sería el centro del discurso o habría un elemento que conecte más, quizás con elementos más cercanos a la gente? Sí, o sea, la idea es proponer una ciudad en la que vivamos en orden, ahí corrijo, que vivamos en orden, pero básicamente lo que se trata es de que tengamos derecho a vivir en tranquilidad, que se respete nuestro derecho como ciudadanos y municipios, que tengamos una ciudad que sea caminable, y aquí ya empiezo con elementos más concretos. Nosotros soñamos, pero creemos que es posible una ciudad en la que podamos caminar. Y usted dice, bueno, caminar, eso es algo muy simple. Bueno, caminar es el principal medio de transporte de quienes viven en el Distrito Nacional y quienes hacen vida en el Distrito Nacional. No es el vehículo privado. Pero para nosotros tener una ciudad caminable tenemos que tener infraestructura de aceras, tenemos que tener seguridad ciudadana, tenemos que tener árboles de sombra, tenemos que tener todo un entorno que haga que sea más fácil la circulación. Y empezamos por ahí con los elementos concretos. Nosotros creemos también que este debe ser una ciudad que crezca como ha venido creciendo, pero de manera responsable. Ese crecimiento económico del país y en infraestructura se ha centralizado en inversión privada en el Distrito Nacional, y eso es positivo. El problema es que la inversión pública no ha ido acompañada de esa inversión privada y eso ha creado muchos desbalances y ha de alguna manera acrecentado la exclusión en el Distrito Nacional. Por eso tenemos zonas del distrito, dentro de zonas, ¿verdad?, de alto poder adquisitivo, que son tugurios, son barrios, pero tenemos una circunscripción que es un área olvidada al este de la Gómez, de la Máximo Gómez, al norte de la Kennedy, que es la circunscripción 3. Eso es una zona donde hay una situación de exclusión tremenda y donde el presupuesto del Distrito Nacional no se expresa de manera justa. Entonces nosotros proponemos ahí que en una mirada integral del desarrollo de la ciudad, primero tiene que haber inversión, tiene que haber intervenciones integrales en esa zona y tenemos que no solamente, bueno, recuperar espacios públicos, por ejemplo, que eso es una de las políticas de esta gestión, que yo la admiro bastante porque sirven para que la ciudadanía tenga espacio para que los niños vayan, para que, sí, de ocio, para que haya esa interconexión, pero no podemos dejar de reconocer los déficits, por ejemplo, que tiene la circunscripción 3, que tiene menos de un 5% de espacios públicos y verdes del Distrito Nacional, a pesar de ser la circunscripción más densa y más poblada, pero que tiene también una zona de viviendas en extrema vulnerabilidad, y eso es un tema que solamente
Nos alarmamos el 4 de noviembre cuando aquí hubo 9 muertes por inundaciones, pero nosotros tenemos una zona que permanentemente está en extrema vulnerabilidad y digamos que los gobiernos nacionales y locales no miran hacia allá, tampoco tenemos acceso a agua potable de calidad, tenemos problemas de recogida de basura, que aquí en esta zona vemos como las calles están, digamos, limpias, pero eso es una zona que tiene tantos déficits y nosotros proponemos un crecimiento equilibrado y responsable. Una persona joven como tú, que aspira a un cargo público, tiene grandes desafíos en una sociedad como la nuestra y en un contexto político-social como el que estamos viviendo. ¿Ha identificado alguno de esos desafíos? Para hacer política, para hacer política y ganar la simpatía de los electores, porque en definitiva son los ciudadanos y las ciudadanas los que votan. Bueno, mire, Adalberto, el electorado del Distrito Nacional ha dado muestras de que está votando diferente, digamos que tiene unas características particulares, el distrito como centro político, económico, financiero, mayor alto nivel de educación, mayor nivel de información. En el año 2020, por ejemplo, eligió al diputado más votado de la circunscripción 1, José Horacio Rodríguez, joven abogado que hizo una campaña con un presupuesto mínimo y fue el más votado de la circunscripción 1, compitiendo con personas que tenían el Estado detrás, que tenían herencias familiares, que tenían una serie de recursos que hacen la competencia muy desigual. También tenemos el regidor Mario Sosa, que es miembro de nuestro partido, que fue elegido también en una alianza desde otro partido, pero que tuvo una característica, es que no era una persona de la política, no era una persona respaldada, digamos, por... Pero no eligió a Bartolomé, que iba que aspiraba a la alcaldía del Distrito Nacional, y que era una persona que provenía del mismo ámbito de que tú provienes. Sí, Bartolomé entiendo que hizo una campaña muy bonita de propuestas y una muestra es que, bueno, esos casos mostraron que el votante del Distrito Nacional está cada vez más receptivo a propuestas que sean fundamentadas, que sean coherentes, ¿verdad? Y que busquen mejorar la calidad de vida. Entonces, ¿qué yo he encontrado, Adalberto, en este recorrer por juntas de vecinos, trabajando con los temas del ruido, contra la contaminación sónica en el distrito? Es que hay un sector de clase de munícipe, digamos que trabajador, de ese que no vota porque le ofrezcan comida, porque le ofrezcan necesariamente algún beneficio. Digamos que hay una situación de precariedad, pero en el Distrito Nacional específicamente yo quiero significar que hay un votante cada vez más receptivo y que ha mostrado que con propuestas que busquen y fortalecer el rol de la autoridad y procurar orden aquí en el distrito, estaría dispuesto a escuchar. Entonces el reto es nosotros seguir promoviendo, que la voz se vaya difundiendo y no nos amedrentamos por el despliegue de publicidad a destiempo, de vallas que hay. O sea, si usted analiza, y Stalin, que tiene también mucha experiencia mediática, nosotros cada vez más en el distrito, alguien me dijo, mira, la gente ya no está mirando hacia arriba, la gente mira hacia abajo, al celular. Y nosotros apostamos a eso, nosotros apostamos a hacer una campaña de mensajes, una campaña de contacto con la gente. En el Distrito Nacional también hay lugares donde vive mucha gente pobre y mucha gente que no tiene tiempo ni siquiera para atender la política, pero ve la valla, ve la propaganda que le hacen. Hay muchos sectores aquí así, en el distrito. Entonces, en esos sectores muy pobres y carenciados, yo le pongo el caso del Sánchez Luperón. Ahí nosotros tenemos, bueno, un sector que fue planificado originalmente, pero donde hay muchas carencias. Pero también, más allá del Sánchez Luperón. Más arriba, el Simón arriba. Bolívar. No, sigue bajando. Mire lo que yo la Sursa, Simón Bolívar. Domingo Sabio, mire. Domingo Sabio. Yo le quiero decir con el caso del ruido, por ejemplo. Ajá. El ruido, nos decían, no, eso es un problema de los popis, de la clase media. Pues mire lo que nosotros hemos confirmado y lo que nosotros hemos visto. Eso es un problema donde no importa esos sectores carenciados que usted menciona, están dispuestos a movilizarse contra el ruido. ¿Por qué? Porque el ruido, primero, les afecta a su salud. No es verdad que esa gente disfruta estar en un musicón y los liquor stores, esos son un grupo. La gente que está en su casa, lo que está es impotente, porque los niños que van a la escuela, que quieren un mejor futuro para esos niños, ¿verdad?, no pueden estudiar. Pero la prioridad es para una gente que vive a la orilla del río, como tenemos nosotros a la orilla de una cañada, como tenemos grandes conglomerados sociales en el Distrito Nacional. La prioridad es, tal vez no es el ruido,
La prioridad debe ser, ¿hasta cuándo va a continuar viviendo en condiciones de tanta precariedad como la que tiene? O la misma recogida de basura. O la misma recogida de basura porque los camiones no van a esos lugares. Sí, ahí claro que sí. Evidentemente que hay una prioridad de la situación económica y el alto costo de la vida. El tema de la inseguridad ciudadana es otro problema que tiene. Claro. Y ahí hay una serie de factores. Mire, para los barrios de la capital, ahí la intervención, porque la pobreza ya hace mucho tiempo que se estableció que no es un problema de ingresos solamente, es un problema multidimensional. La pobreza depende no solo de lo que usted gana, sino de la calidad de su vivienda, del acceso a agua potable, del acceso a empleo de calidad. Entonces nosotros proponemos para esa parte del distrito intervenciones integrales. No es cuestión de hacer una cancha de basquetbol solamente, que eso es algo que... A veces no hay espacio para hacer la cancha. Pero está bien. Ahí ve la gente. Pero en esas intervenciones integrales, ahí precisamente, y uno de los elementos, es esa caridad privada que se ha expresado en esta gestión para recuperar algunos espacios públicos, esa filantropía. Nosotros proponemos que sea utilizada también para que en esos sectores se amplíe la oferta de cultura y de entretenimiento sano para los jóvenes. O sea, esas donaciones que hacen, porque nosotros quisiéramos ver ese tipo de aporte y esa alianza público-privada para hacer casas de cultura y espacios donde los jóvenes tengan otras oportunidades. Pero ahí ya, para responderle a Adalberto, el problema de esa zona y de una parte importante tiene que ver con la vivienda. La vivienda no es un tema que ni siquiera el Estado, el gobierno central, lo ha tomado con seriedad, que hay un déficit habitacional cualitativo y cuantitativo, que es de millones de unidades habitacionales en el distrito, también el Gran Santo Domingo es peor. Nosotros proponemos, y como alcaldía, que es el líder del desarrollo en el territorio, no, al revés, asumir el tema y liderar un proceso. ¿Para qué? Bueno, en algunos casos hay zonas que tienen que ser abandonadas, evidentemente por un tema de la vulnerabilidad ambiental, pero para ello hay unas grandes inversiones que hay que prever y en eso... Le corresponde, pero el gobierno local debería ser el gestor, el que esté al frente de la búsqueda de soluciones a los problemas de la gente de esa localidad. En el caso nuestro, ahí pongo dos ejemplos que son interesantes. El Jardín Botánico y el Zoológico Nacional son dos lugares donde van muchas personas. Y por ambos pasan cañadas altamente contaminadas. Y tenemos años y años reclamando que esas aguas sean tratadas antes de enviarlas al río, porque al final terminan en el río Sama. Y eso no se ha podido lograr. Pongo el ejemplo de la cañada que pasa por el Jardín Botánico y la de Arroyo Hondo, que pasa primero por los ríos. Y alrededor de esa cañada, a ambos lados, viven gente que eso no tiene madre. Cuando el gobierno actual llegó al poder, hubo una catástrofe. Sí. Y el presidente fue y prometió todavía la solución. 3 años después no se ha podido lograr y la gente sigue viviendo al lado de la cañada, expuesta a la inclemencia del tiempo. Sí, ahí yo voy a un tema que es un poquito más amplio, que es el tema de la falta de autoridad y de fiscalización para los asentamientos. Eso es un tema de los sectores de asentamientos informales. Pero a nivel del Distrito Nacional, lo que hemos tenido es zonas que no tienen normativas, Adalberto, y zonas que tienen normativas y no se cumplen. Nosotros lo que tenemos aquí es un caos mayúsculo, porque usted puede, hoy en día está en un edificio y mañana le construye un edificio el doble de la altura. Y así cuando usted lo lleva a otras zonas, hay zonas que no son urbanizables, por ejemplo, pero no hay una autoridad que permita eso. Evidentemente que eso responde a una migración del campo a la ciudad que se mantiene en busca de oportunidades, pero esa vulnerabilidad que nosotros tenemos drástica, esos asentamientos en arroyos y cañadas, tienen que ver con esa falta de autoridad, sobre todo para defender el territorio. Pero bueno, ahí la propuesta es vivamos en orden, un sistema de movilidad con seguridad ciudadana, una ciudad verde y resiliente que tiene que ver con eso. Y aquí sobre todo es la idea de que la alcaldía, como usted dice, es un ente articulador de todos los planes de desarrollo que ocurren en el distrito, incluyendo los planes de inclusión social, que han sido algo totalmente como que la alcaldía se ha lavado las manos, pero que tiene que trabajar de la mano con el gobierno central. Bueno. Gracias, Adiel. Qué bueno, Galván, qué bueno ver gente joven, Alberto, que siga apostando también a mejorar e involucrarse en la política. Se nos acabó el tiempo. Así es. Se nos acabó el tiempo y se nos acabó la semana. Gracias, mil gracias por acompañarnos, amigas y amigos televidentes. El lunes estaremos aquí de nuevo. Óiganme, este fin de semana puede ser muy mojado.
porque hay varias provincias que están bajo alerta por las lluvias, hay una serie de fenómenos atmosféricos combinados que van a provocar aguaceros en gran parte del territorio nacional. Quienes se desplacen de un pueblo a otro, háganlo con muchísima precaución, muchísimo cuidado para evitar problemas. Nos vemos el lunes.